Saludos, señores, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal y este es su podcast A Fondo por su plataforma Caribbean Digital TV, agradeciéndole a los más de 26,000 suscriptores que están con nosotros y que cada día la gente sigue sumándose a este proyecto que hacemos desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, para todo el país y para todo el mundo. Agradecido también de la gente de Arayet, de la línea aérea dominicana, vuele a todas partes del mundo con Arayet. Y Marcos Cambio, que sigue cambiándolo todo y por supuesto al momento de ahorrar para que tenga pues facilidades de préstamos para vehículos, préstamos inmobiliarios, hágalo con la cooperativa La Alta Gracia, porque el cooperativismo es solución. Como siempre tenemos un invitado que nos honra su presencia hoy, que más que un amigo, un compañero, un hermano, Santiago el Cachorro Dolciné, periodista santiaguero dominicano que reside en los Estados Unidos y que está con nosotros en este podcast especial A Fondo. Hermano. Saludos, José Alfredo, y a esa más de una legión, porque legión son 2,000 ángeles, entonces tienen más de 20,000 suscriptores. Qué grato saberlo. Gracias por tenerme por acá para conversar un poco contigo, y de hecho quiero agregar que celebro mucho tu éxito, el crecimiento de tu carrera como comunicador, como periodista, y que no te detienes, siempre vas por más, y me alegra mucho esa parte de ese joven emprendedor que conocí en aquellos años, abriéndose camino en el diarismo del periodismo. Así es, siempre fue grato conversar contigo, Cachorro, en mis inicios, pero ya tú eres un veterano y ya tenía un background bastante amplio para ese momento en el periódico La Información. Recuerdo cuando nos encontramos allá. Sí. Cuando hice mi pasantía, ya tú estabas ahí, ya tú eras un duro. 10 años. Sí. Qué bueno hablar con el Cachorro. Así, vamos a hablar con el Cachorro. Sí, correcto, esa es la marca. ¿Te conoce? Esa es la marca. Sí. Santiago, eres originario de la ciudad Corazón. Sí, yo nací en el sector del Ejido, en Santiago de los Caballeros. Creo que tenía 4 años. Mi familia se movió al Ensanche Ramos, que es donde ya crezco. Eso está por ahí, por los predios del Colinas Mall, esa área. Palacio de Justicia. Palacio de Justicia, un poquito más arriba, porque se confunde a veces con Sánchez Román, y no es Ramos, más arriba. Ya me crió. También alterné porque viví muchos años en Santo Domingo con mi papá y venía en vacaciones a Santiago de los Caballeros, pero siempre me mantuve, o sea, entre Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, y fue una niñez muy bonita, muy, muy feliz, aunque se vio un poquito truncada en un momento en que mi papá tuvo que salir del país. Bueno, pero ya gracias a mi mamá y la familia materna, pues pudimos sortear la situación. ¿Ese apellido Dolciné o Dolcine, cómo es? Es Dolciné. Ah, Dolciné. Lo que pasa es que el norteamericano no usa acento. Okay. Y generalmente, bueno, dice Dolcine. Bueno, incluso allá en Estados Unidos hay gente que me dice Dolcini por el asunto italiano. Okay. Pero es Dolciné. ¿Y de dónde viene ese apellido? Bueno, mi papá me cuenta que, por ejemplo, mi papá nace en Senegal, pero viene a América, como él decía, América, cuando tenía unos 6 años, unos 5 o 6 años. Senegalés, ¿verdad? Sí, de una tribu, se me ve el nombre ahora, caramba. Entonces tú tienes arraigo allá, es decir, o sea... No, yo soy africano directo, ya diría yo, porque mi papá nació. Entonces, llega aquí a posesiones francesas, creo que San Martín, Dominica, posesiones francesas, y luego se establece mi abuelo, no lo conocí, en Isla Gonaïves, que pertenece a Haití. Okay. Y entonces ya mi papá crece como ciudadano haitiano y se enrola en el ejército haitiano, estando un jovencito, creo que de 16 años, según me cuenta mi papá en ese momento. Ok, o sea, entonces, una mezcla ahí. Sí, luego de mi papá se une a un grupo de militares para derrocar a Duvalier padre, y descubren la trama. Entonces mi papá tiene que salir huyendo, y es cuando cae en República Dominicana y lo recibe el Partido Revolucionario Dominicano en ese entonces, y comienzan a ayudar a ese grupo de jóvenes haitianos que llegó a República Dominicana, que más tarde estuvieron
tuvieron mucha presencia en 1965 en la gesta del 24 de abril. Eso, algo que la historia no registra mucho, no sé por qué, pero hubo jóvenes haitianos ahí. Bueno, se habla mucho del poeta Jack View, pero mi papá estuvo también en ese grupo. Quizás no con tanto protagonismo, pero estuvo más o menos ahí. ¿Hubo, y te pregunto, ¿hubo algún tipo de bullying cuando era muchacho por tu color? Claro. Es decir, este bueno, morenito, este morenito, esta cosa. Es el término de ahora. Sí. Pero antes era un bullying fuerte. Ahí mi mamá, doña Clara Eulalia Tavares, que nació en Ranchito Piché, en la falda del Diego de Ocampo y se crió por los predios del ejido donde yo nací. Mi mamá jugó un rol importante porque manejaba la situación y sabía cómo hacer que no me afectara nada de eso, pero fue difícil. O sea, cuando estaba pequeño, sí, muchas frases inapropiadas en ese momento. Pero yo siempre, mi mamá me trabajó esa mente y mis tíos, que le agradezco mucho. ¿Y no te afectó? No, y ya yo no le daba mucha mente, pero existía. O sea, siempre existió esa maldad. Terrible. Nariz de frononó, que si se pone oscuro no te vas a ver, si se va la luz tienes que irte para tu casa. Y quizás en ese momento con un afro, ¿verdad? Y yo tenía mi afrito. ¿Verdad que sí? Jugaba mucha pelota, baloncesto, pero nunca... Pero tu flow te ayudó mucho, cachorro. No, porque yo siempre forma, tu estilo y esas siempre cosas, fui un muchacho muy comunicativo y recuerdo que mi papá nos compró a los hermanos en ese tiempo lo que es el Google de ahora, que era la enciclopedia, creo que Quillet, que tenía muchos tomos, de la que tú vas en la oficina de los abogados y todo eso. Bueno, de pequeño yo tenía eso y me convertí en un asiduo lector de todo eso y ya mi mente estaba en otra cosa. El cachorro, Santiago Dulcinea, el cachorro, cronista deportivo, mejor dicho, periodista deportivo, pero que hace crónica, ¿verdad? Correcto. Y periodismo en sentido general, pero se ha destacado mucho en la crónica. Sí, señor. Es narrador de béisbol y también de baloncesto. Wow, la ¿verdad? pasión. Así es. Pero antes de entrar en esa faceta, preguntarle al cachorro, el cachorro es padre, el cachorro es esposo. Sí. ¿Cómo es el cachorro como papá? ¿Cómo es el cachorro como esposo? ¿Cómo es ese vínculo así con la familia? ¿Y qué importancia tiene para ti eso? Para mí eso es sine qua non. Yo ya ahora voy a arribar en un año y algo a 30 años de feliz unión matrimonial. O sea, no simplemente casado, con una excelente mujer, o sea, mi señora esposa, la licenciada Denia Francisco, ella es profesora, licenciada en educación también. Entonces tenemos una hija, ya tiene 24 años. Ya tiene 24 años esta muchachita. Del Sabanesa, y ya tengo una nieta, se llama Drea Sky, tiene 2 años, va a cumplir 2 años. Y en el aspecto familiar, bueno, y mira, y quizás un contraste, porque mi papá tuvo 36 hijos. Wow. Viejo mío, entonces... no, pero tuvieron una... exacto, yo no... Un barrio... Sí, como que yo no copié o no me influyó mucho ese asunto del viejo mío. Y siempre he tenido... La familia es muy importante. O sea, sí, crecí en un seno familiar muy bonito y me inculcaron buenos valores. O sea, mi papá, independientemente de que era un hombre que tenía muchos hijos y mujeres y todo eso, era un tipo que me inculcó mucho el respeto, o sea, tiene que respetar. Y nada, uno crece con eso. Me encontré con esta persona, con mi esposa, la doña Denia, y yo le digo, le decía la flaca antes, ahora le digo la mamusca. y nada, tenemos una excelente relación, probablemente. Y tiene una nieta gringa también. No, y ya Drea Sky, que... Es una nieta gringa. Sí, es americana. Porque nació allá en Estados Unidos. Sí, en el Bronx. En el Bronx. Interesante esto. Ahora que tú dices que tu papá era lo que le llamamos un mujeriego, ¿verdad? Sí, era. Eso no marca a un ser humano, un hijo, eso no lo marca, como hay gente que quiere hacerle venderle eso a uno. Porque yo recuerdo que mi padre también era de esa escuela. Sí. Sin embargo, yo tengo a mi esposa y yo estamos casados hace ya
casi 24 años. Wow, eso es precioso. O sea, estamos hablando que Sí, casi te estoy mirando los talones ahí. Sí. Y yo me siento cómodo con mi esposa. Y no No, he tenido en la el- necesidad de buscar a alguien No, más. no, en el caso mío, porque hay que ser honesto, mi esposa llega en un buen momento y me enseña muchas cosas. O sea, la cultura del ahorro, de no ser el simple esposo, sino el compañero. Y hemos crecido y hemos sorteado todas las situaciones y todo Y eso. no es que no hayan tenido algunas crisis. Porque te han Bueno, tenido crisis, ¿no? Como toda no, la para relación. serte honesto, hay gente que no me lo cree, pero nunca ha ocurrido eso. Nunca. Ok. No. Bueno, hay excepciones en la vida. Exacto, nosotros hemos tenido Hay una super relación y hemos sabido pues manejarlo todo de manera perfecta, indudablemente. Muy O sea, bien. hemos tenido esa parte y le doy mucho crédito a ella. El Cachorro, cronista deportivo, periodista. Háblame un poquito de esa vida, de la crónica. ¿Cómo llega el Cachorro Dolciné a los medios de comunicación? ¿Quién te dio la oportunidad cuando quizás nadie creyó en ti? Bueno, primero yo creo que soy un comunicador o un periodista o narrador desde niño. O sea, yo recuerdo que yo en el patio de mi casa, yo limpiaba y hacía un estadio. Yo lo hacía con ceniza, hacía las rayas y con los residuos de los platos que se rompían, yo hacía los peloteros. Y entonces yo escuchaba, que era mi narrador favorito de aquella época, a Billy Berroa. Entonces yo hacía el narrador, la voz comercial, hacía el comentarista y la bulla, yo mismo. Entonces recuerdo que pasaban por mi casa y le decían a mi abuela, mira, va a tener que llevarlo allá al 28, no le queda mucho día aquí. Y mi abuela se reía. Entonces ya de ahí yo comencé, tengo un niño, ya comencé, recuerdo cuando jugaba baloncesto, en el momento que me tocaba retar para jugar, que estaba afuera, yo narraba a los otros jugadores. Las voces de los icónicos narradores de la capital, como Frank Ranwinkel o Orlando Cotes, también escuchaba a Osvaldo Zuncarle o López, o sea, siempre porque era el baloncesto que yo veía. Entonces, luego de eso ya crezco, ya me enrolo en el aspecto del periodismo y aparece Héctor Cepín, que eso es en la parte de radio. Héctor Cepín, que visita mi barriada, tiene un amigo en común, y él le dice, mira, aquí hay un muchacho que es deporte. Cepín, no, pero está bien. Entonces Cepín me lleva a donde Rolling Fermín, pero la cadena de Rolling estaba ya llena, tenía su personal bien. Entonces Rafi Ceballos, que tiene proyectos, Cepín me lleva a donde Rafi Ceballos. Y Rafi entonces me incluye en el circuito dinámico de la NBA como comentarista. Entonces, ¿qué pasa? Que el narrador se va a Estados Unidos y Rafi me dice, Cachorro, tú puedes narrar, y yo narro. Y ya con Rafi enseñándome cómo se narraba, mira, lleva la pizarra, di cuánto va en el cuarto, porque en ese momento se apostaba mucho en las bancas. Y los apostadores escuchaban la transmisión y les gustaba saber cuánto quedaba del tiempo del cuarto, todo eso. Y Rafi me dio la oportunidad como narrador, y es quien me forma como narrador, tanto en pelota como en baloncesto. Él crea esa plataforma luego del mundo de las mayores, 2 cadenas de transmisión de muy béisbol. famoso el mundo de las mayores. Y ahí pone al Cachorro y ahí se dispara el Cachorro y la gente ya en la calle. Y ese es el aspecto de la narración. Rafi fue el tipo que moldeó y me enseñó. Yo recuerdo que era aquí en la calle Sánchez, en un edificio, en la 4ª planta estaba la cadena, él tenía todo. Entonces Rafi, los martes y jueves, me llevaba a Cibao TV Club a hacer Mundo Baloncesto, Mundo Básquet, y los otros días estaba aquí en la cadena y siempre nos llevaba a todos. Un esfuerzo tremendo de Rafi. Le doy mucho crédito porque confió en ese talento joven que venía y aquí está su alumno. ¿Cómo entras entonces a la crónica ya, a la prensa escrita? Bueno, ya estoy en el ambiente y estoy estudiando comunicación, comencé. Lamento mucho que no seguí la carrera.
porque era como un sueño que yo tenía, pero la situación económica hacía que bueno, hay que buscar que tú decidieras, el ¿no? dinero y esa cosa. Bueno, entonces ahí es donde caigo en las manos de Papi Pérez. Voy al Nacional y Eloy y Papi comienza a moldear. Ya había hecho talleres, ya había hecho algunos talleres con Carlos Manuel Estrella. No, y la experiencia estaba. Y exacto, ya había hecho algunos talleres y todo eso. Y Papi me pone a ayudarlo con algunas crónicas para el Nacional y Eloy. Okay. Y luego ya me conecta con Franklin Mirabal y hago un par de años traduciendo notas de Grandes Ligas para el periódico Hoy. Es decir, del inglés al español. Del inglés al español. Okay. Y ya hacía algunas notas y todo eso. Bueno, después ya que estoy fogueado, ya con su periódico de circulación nacional, viene la oportunidad del periódico La Información. Están buscando un redactor, ya no está Tuto en ese momento, ni Oscar Polanco. Entonces Domingo Hernández entra como jefe de editor deportivo. Y están buscando a alguien y le recomendaron al Cachorro. Varias personas, mira, el Cachorro está... Permaneciste allí 10 años. 10 años. 10 años. 10 años. Eso fue una escuela. O sea, ya ahí yo me formé bien en la redacción. ¿Sí? Donde entrar, escribir en un periódico era un gran privilegio. No, pero súper, o sea, todavía lo sigue siendo. Sí, sí. Pero para esa época era... mucho más. Era muy difícil entrar a un medio. Correcto. Un medio así, un periódico. Sí, me abrieron esa puerta y agradezco a Domingo Hernández que me dio esa oportunidad y ahí estuve 10 años. O sea, salí porque tuve que irme a Estados Unidos. Que nos ha dado la oportunidad también, a mí también me la dio en ese momento. Y yo recuerdo que haciendo crónicas para el periódico de la Información, nos invitaron a unos premios que ya creo que desaparecieron, llamados Los Dominicanos Primero. De la Shell, que hacía Cookie Córdoba. Cookie Córdoba en Santo Domingo. Santo Domingo. Y yo recuerdo que yo recibí esa invitación y me dio Domingo, wow. Pero pocas personas en Santiago lo invitan a esa actividad. No, eso no, porque era la premiación premium. Porque se premiaba al dominicano que se destacaba. De hecho, ahora le pusieron premio Juan Marichal, ahora al dominicano que más se Pero en ese entonces eso No, la premiación de más prestigio. Wow. O sea, que había. Bueno, señores, Santiago, el cachorro del cine, vives en Nueva York, sí. ¿verdad? Específicamente en el estado de Nueva York. Estoy en el Bronx. En el Bronx. ¿Cómo es tu vida allá en los Estados Unidos, cachorro? Cuéntame cómo ha sido ese cambio de Santiago a los Estados Unidos, en este caso Nueva York. Sabemos que no es fácil hacer comunicación allá, pero tú has tenido la dicha, la suerte, lo has logrado de mantenerte en la crónica, tanto allá, o sea, reportando para tu país, como también aquí en época de baloncesto y de béisbol. Correcto. Cuéntame un poquito. Bueno, me voy a Estados Unidos en el 2009. El papá de mi esposa decide pedirla. Iba incluido la familia. Sí, claro. Me reúno con la esposa y sopesamos algunas cosas. Ella estaba un poquito cansada, profesora, dando clases. Digo, bueno, pues vamos a echar el pleito. Exacto. Sale el viaje más rápido de lo que pensábamos. Bueno, pues llegamos a Estados Unidos. Y allá se hace, o sea, trabajé lo que tenía que trabajar. Primero estuve en Foot Locker, la famosa tienda de tenis, trabajando en edificios de mantenimiento, hasta que uno fue armando, acomodándose. Ajustándose allá. Correcto, no haciendo el ajuste. Claro. Y ya después vinieron los trabajos más cómodos. Me ayudó mucho el idioma, el inglés. Claro. Y ya vinieron. Entonces ahí ya pude también hacer algo de crónica. O sea, hacía maestría de ceremonia de premiaciones. Entonces llega una gran oportunidad y es de entrar a la cadena ESPN en español. Okay. Donde entro y trabajo 3 series del Caribe. También algunos programas que tenía, la parrilla de ESPN, como resumen final, todo eso. Y luego ESPN decide cerrar las filiales en español. Y bueno, ahí ya tomo la decisión de, bueno, déjame volver al baloncesto de Santiago, que tuve una pausa de unos años, y ya me mantengo viniendo y allá pues mantengo también un trabajo de verano, que ya claro. se hace dinero en el verano. Mi esposa tiene su trabajo, mi hija tiene
su trabajo ahora, trabaja para Bank of America y ya está ya haciendo su vida, ¿verdad? Profesional, él hizo la escuela de negocios, bueno, y está encaminada. Pero además del baloncesto, también haces béisbol aquí, narra, ¿no? Oh, claro, ya. Actualmente está, ¿no? Desde la temporada pasada, sí, claro. estoy en Santiago con las Águilas Ibaeñas, estamos en la cadena de YouTube, aceptación tremenda, y entonces este año pues también he recibido la oportunidad, estamos por acá, y a la gente le ha gustado ese desempeño en la cadena de las Águilas, y volvemos porque ya yo había hecho béisbol de Lidón con Gigantes del Cibao durante 4 temporadas y media, antes de irme a Estados Unidos. También narré Grandes Ligas para CDN, cuando CDN tenía los derechos. Mucha gente decía, Cachorro, pero vas a dejar tu carrera en el tope. Digo, bueno, que es un tipo de familia, y no voy a romper ese hilo familiar, porque para mí eso es sine qua non. Pero también eres reportero de Caribe Digital. Es otro detalle, otro detalle. Recuerdo que estando allá, visitando los estadios, habíamos hablado aquí en el baloncesto, no habíamos comunicado. Cuando llego allá a Estados Unidos, digo, pero Alfredo tiene Caribbean Digital, yo puedo cubrir Mex y Yankees y me mantengo la vigencia, claro, y sigo escribiendo, que me gusta mucho. Entonces ahí me comunico contigo y dice Alfredo, no, Cachorro, pero es una buena noticia. Pero claro que sí. Y ahí me abrió esa puerta, que es lo que me tiene en Grandes Ligas. O sea, porque yo soy un escritor ya creo que un año y algo ya puedo solicitar para la WBA, que es la Asociación de Escritores, porque ya tengo el tiempo prudente y uno puede mostrar lo que... Y que son los que eligen aquellos bueno, que van pasando la fama. De hecho, voy a aprovechar para que Alfredo me prepare sí, claro, para llevarme ese folder para presentarlo a la claro, Asociación de Escritores allá. Y te agradezco esa parte, porque es lo que me ha mantenido a nivel de Grandes Ligas. O sea, yo voy a los estadios y hago las entrevistas, las recreo en la página, y eso va unido ahora al proyecto que tengo de televisión con Miguel Peralta, colega de la nueva camada de la crónica deportiva, y Elian Ortiz. Está Multideportes a través de Coco TV, todas sus plataformas, tenemos ese proyecto ahí. Entonces yo, cuando estoy en Estados Unidos, hago mi parte desde allá, analizando Mets Yankees con algunas entrevistas, y los muchachos hacen la otra parte. Bueno, hemos hablado de todo un poco, como decía un programa famoso aquel. Ahora bien, el Cachorro Santiago Dulcinea, como todos los seres humanos, hemos pasado situaciones muy buenas, pero también situaciones que a veces hemos querido tirar la toalla por alguna, no sé, por alguien o por algo que no ha pasado en el transcurso de la vida. ¿Eso te ha tocado a ti, que tú te sientas como cabizbajo en algún momento de tu vida, en tu trayectoria, que digas, wow, no valió la pena hacer esto, o sí valió la pena, o yo voy a seguir adelante? Eso no, para ser honesto, no necesariamente, no me ha pasado así tan, porque como todo ha sido consensuado, generalmente que uno lo hace, uno sabe a qué uno va. Pero hubo un momento, recuerdo que la temperatura estaba súper bajo cero, pero no, 10 grados, 15 bajo cero. Y en ese momento a mí me tocaba trabajar, tenía que sacar la basura del edificio que yo trabajaba en ese momento. Y fue difícil, o sea, yo en un momento ya cuando termino, casi congelado, y bueno, Cachorro. Pero nada, cuando yo vi el cheque el viernes, con este frío. Pero gracias a Dios, el property manager de esa empresa siempre conversaba conmigo. Yo le había dicho que yo era periodista, hablábamos más del fútbol, que él es de Serbia, Montenegro. Y él me decía, pero tú conoces mucho fútbol porque tu país es béisbol. Digo, no, lo que pasa es que los deportes me gustan mucho. Entonces él es que me consigue el trabajo que tengo ahora, de temporario, que en Estados Unidos se conoce como doorman, que son esos, el que ha ido a Nueva York y ha paseado por downtown, esos edificios donde viven la gente de la High Nueva York, ve a estas personas con su traje, su saco y eso al lado de una computadora, en un escritorio. Bueno, eso es lo que yo hago ahora. Entonces ya lo hago el verano, y cuando acabe el verano, bueno, ya vengo para acá. Excelente. ¿Pero tú jugaste algún deporte, doctor? Sí, yo jugué desde pequeño, jugué baloncesto, yo jugué todo. Yo jugué fútbol, balompié, jugué béisbol muchísimo tiempo, baloncesto, fui boxeador brevemente, porque el boxeo
perdí una pelea y no me gustó y no volví más. ¿Pero contra quién? ¿Contra Domingo? ¿Tú peleaste? No, un niño. De la misma edad que yo en ese tiempo, me acuerdo como ahora. Entonces te dieron y saliste huyendo. No, me llevaron a Los Salados allá. Pero di la verdad, Cachorro, tú lo puedes decir sin problema. No, te dieron, sí, fue, sí, y tú saliste me huyendo. castigó. Cuando a mí me quitaron el protector, la máscara, yo le dije a mi tío, dile a él que yo quiero pelear ahora sin guantes. O sea, sí, pues estaba frustrado. Pero espérate. ¿Tú crees? Es una revancha Sí, personal. la técnica es más técnico que yo, el niño. Sí. Y no, y me ganó. Entonces, yo medio frustrado, digo a mi tío, mira, dile que yo quiero pelear con él. Entonces ya no volví más al boxeo, pero sí jugué mucho béisbol. Yo tengo un amigo y baloncesto, que también es amigo de Teno, nuestro director, que él era pitcher. Ajá. Sí, y cuando él jugaba y le caían a palo, como dice uno, dale, tú sabes, le daban mucha carrera. Entonces él le tiraba al público. JH, Teno, JH. No, eso es verdad. Porque era el público, entonces, y al dogado, él le caía pelotazo al dogado y espera, que fue este pitcher raro. Sí. Entonces, yo jugué mucho deporte. Eso me ayudó mucho. Ahí le agradezco a mi tío José Tavares, apodado Monegri, que fue un súper atleta aquí. Fue selección de voleibol, de softball, de béisbol. Un súper atleta, vive en Allentown, Pensilvania. Ahora, y con él yo aprendí la disciplina y el amor al deporte. Y eso lo llevé a la crónica deportiva, porque desde pequeño siempre estaba envuelto en el ambiente deportivo y me ayudó mucho en ese aspecto. Jugaba del Gregorio Urbano Gilbert en categorías menores en el barrio Libertad, aunque mi club original es el Club Las Colinas, que está próximo donde yo vivo. Y luego en béisbol tuve algunas experiencias en el interbarrial y softball, jugué mucho softball también. Aún mantengo ya como maxi, o sea, añejo, un término que se usa, juego baloncesto todavía allá en Nueva York, una liga que hay los sábados, y también juego softball cuando puedo. Okay. Para mantenerse. Claro. Sí, Cachorro, dime algo y dile a la gente que nos está viendo, especialmente a los jóvenes, a esos que tienen sueños de ser cronistas deportivos o estar en los medios de comunicación, no necesariamente en la crónica. ¿Qué tú le pudieras decir a esa gente que te está viendo? Bueno, lo primero es la preparación. Yo soy un enfermo con prepararse, con estar listo para cuando el coach mire hacia la banca y diga, vas a jugar. Porque a mí me ha pasado así. Yo siempre he estado ready. Yo recuerdo que cuando le dijeron a Nelson Javier, necesitamos un narrador para los Gigantes, el Coco dijo, yo tengo. Porque él sabía ya que el Cachorro estaba preparado. Y cuando había que hacer como la dirección de prensa de una asociación en Santiago, Papi Pérez decía, no, el Cachorro puede hacerlo. O sea, yo tuve buenos maestros y personas que confiaron en ese talento. Y no se me olvida una vez, creo que 93, 94, que salía del parque de softball del Ensanche Bolívar y Tuto Tavares me dio un empujón hacia mi casa. Entonces, cuando me deja frente a la escuela Nacaona en la 27, me dice, Cachorro, he escuchado, visto tu trabajo. Ponle carácter, que vas a ser un buen periodista. Estamos hablando de 93, 94, y me marcó porque me lo dijo Tuto Tavares, o sea, referente del periodismo. Claro. Ese momento, y yo, en realidad, el que se preparen, mucha lectura, ver todo, darle seguimiento a todo y tener un patrón a seguir y luego ya tú haces tu estilo. Pero siempre tú tienes que tener un patrón en buena lid y ya tú vas haciendo tu estilo indudablemente. El Cachorro. Sí. ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, el Cachorro, mi papá me decía Cachorro de vez en cuando. Porque ¿despectivo o de cariño? No, de cariño. En un cumpleaños, él me regaló un peluche, un oso, que era en ese momento casi del tamaño mío. Y yo quería mi osito en ese momento. Creo que tenía 10, 11, 12, recuerdo, en Santo Domingo. Entonces eso llegó a la escuela en un momento. Y después de un poquito de bullying, Cachorro, cosas así, o sea. Ok. Tú sabes, entonces... ¿Qué pasa? Que me molestaba un momento, pero cuando yo comencé a jugar baloncesto principalmente, que ya descollaba, me gustaba. El Cachorro, trajeron al Cachorro a jugar y digo, oh, mira. Entonces ya
Entonces Y me metía con un poquito de miedo. Convertí eso hasta tal punto que yo exijo que cuando vayan a poner el nombre mío, tienen que poner el cachorro. Esa es la marca. Un gusto hablar con Santiago Dolciné, el Cachorro, amigo nuestro, periodista deportivo, cronista, miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Es un comunicador con mucho conocimiento, es un hombre que escribe muy bien, habla muy bien, y usted lo puede seguir. Me alegra eso de escribir, porque estamos hablando. No, claro. Habla y escribe. De un periodista bien, con una prosa muy rica, entonces cuando viene ese comentario. Tú hablas y escribes bien, y eso hay que reconocerlo, eso hay que decírselo a la gente. Pero dijiste algo en tu mensaje, de que nosotros debemos estar preparados, debemos escudriñar, correcto, debemos leer todo. A mí me enseñaron a leer yo soy de así, todo. Y veo todos los programas. Claro que sí, porque de todo se aprende. Correcto. Ha sido un placer realmente. No, para mí, hacía unos días que me había dicho Alfredo que teníamos esta conversación. Y salúdame a tu esposa y a tu hija, porque la vi muy pequeña. Sí, recuerdo. Y sí, yo recuerdo cuando andaba con tu chiquita. Correcto. No era. Y llegó ahí la información conmigo. Yo recuerdo, sí. Y yo trabajando ahí. Bueno, qué bueno, me alegro mucho por tu familia, por ti, y ojalá que Dios le siga bendiciendo. Amén, amén. Las cosas sigan prosperando. Bueno, encantado, señores. A ustedes las gracias. Y nada, hasta una próxima entrega de su podcast A Fondo por su plataforma Caribbean Digital TV.